Alerta Mayor, curso de voluntariado social. Módulo 1. Clase 2. El facilitador comunitario. Una respuesta solidaria. En la clase anterior vimos y hablamos sobre una introducción respecto a lo que implica el voluntariado, las tareas y el contexto donde se inserta la tarea voluntaria, que es en el marco de las organizaciones sociales más habitualmente. Pero también hablamos de otro tipo de contextos donde se inserta, que pueden ser instituciones educativas, instituciones sociales y diferentes áreas de gobierno como CGPs o áreas que tengan que ver con salud, básicamente. Hoy vamos a introducirnos en un aspecto que es central respecto a la tarea del voluntario, que es en esa inserción de un contexto institucional, ya sea una institución de educación, ya sea una institución educativa, de salud, o sea una institución o una organización social, repensar algunas cuestiones que tienen que ver con los aspectos de los procesos grupales. En este caso, los procesos grupales hay que poder dimensionarlos y pensarlos en dos o tres sentidos básicos. Por un lado, lo que implica la coordinación de un equipo de voluntarios; por el otro lado, los aspectos de esa coordinación que tienen que ver con las características de liderazgo de quien tiene enfrente este rol y esta tarea para llevar a cabo un proceso grupal. Pero por el otro lado también hay que pensar y dimensionar el contexto institucional donde se inserta tanto ese coordinador como la lógica y encuentro que se tiene entre los voluntarios y otras personas que pertenecen a la institución, que en general son rentadas, profesionales, y que tienen un horario, un circuito y un nivel de participación, de incidencia y de pertenencia con esa organización muy diferente en general a la tarea del voluntario. Por lo cual es interesante pensar que uno como voluntario se va a insertar en un marco institucional mucho más complejo y que está por fuera de la primera tarea que a uno lo motiva y el deseo que uno tuvo de insertarse. Uno a veces piensa y va con toda la emoción de imaginarse la tarea con ese niño, con ese joven, con ese anciano, con ese otro par, con ese joven, pero a veces uno pierde de vista la posibilidad de proyectarse y de imaginarse y de tener presente que hay otro tipo de vicisitudes, de cuestiones que se suman a esto, que tienen que ver básicamente con el contexto institucional. No solo entonces de lo que pasa con estas tensiones posibles que se van a enmarcar con profesionales y con gente que está rentada, que tiene una periodicidad diferente a uno, al ser voluntario, que va a ir una o dos veces, y que hay mucha información que circula que uno no la tiene. En este contexto van a estar insertos ustedes, en general, coordinados por una persona que en general es una persona rentada. Aquí lo importante es tener previsto un montón de cuestiones que sean bastante complejas a la hora de la coordinación. Uno tiene que tener presente que el rol de quien nos va a coordinar es bastante complejo, porque en particular va a tener que lidiar con la posibilidad de conocerlos a cada uno, intentar conformar un grupo y no estar solo concentrado con la tarea que se le asigna, esa tarea voluntaria con ese grupo de jóvenes o de niños, sino que también tiene un rol fundamental que el 75% de esas actividades de su coordinación, la responsabilidad básica va a tener que ver con generar identidad e integración entre todas las personas nuevas que se sumen a ser voluntarios. En ese sentido, es importante entonces saber que uno va a tener que aprender a negociar, aprender a conocer esa organización, aprender que hay un tiempo de integración con otros pares, con otros voluntarios, y que hay siempre una persona asignada desde la institución, que básicamente es rentada, que es quien va a tener que acompañar ese proceso desde un estilo de liderazgo que uno también va a tener que aprender a conocer. Y que hay diferentes estilos de coordinaciones y de asumir el rol del liderazgo, y que todos son válidos. Lo importante es aprender a lo vincular, a darnos cuenta cuál es el estilo y empezar a limar algunas asperezas. Si esto no se tiene presente y si uno no aprende y no genera un proceso de aprendizaje con este tipo de situaciones, la tarea fundamental que uno se sintió motivado y que la institución lo convocó a realizar, muchas veces genera como mucha frustración o falta de interés, genera mucha desmotivación con la tarea, porque se empiezan a generar tensiones que uno no tiene previstas manejar, ¿no? Uno siempre
se ata o se vincula con ese aspecto más lindo de la tarea, que es el contacto con el otro. Pero pierde por algún otro lado el aspecto de imaginarse que uno no solo es con ese otro beneficiario, sino también con todo un equipo que se está conformando, y que solo el tiempo, por un lado, y que por el otro lado los aspectos de coordinación son los que van a asegurar generar, por un lado, identidad grupal de ese grupo de voluntarios, pero por el otro lado, integración e identidad con la gente que ya está en la institución, y que son cuestiones a tener en cuenta sí o sí para poder integrarse. Estos estilos bien clásicos son aquellos que tienen que ver con diferentes aspectos muy personales y que son muy innatos a la hora de entender el mundo, a la hora de pensar la realidad. Hay como algunas características muy particulares que cada uno de nosotros tenemos cuando tenemos que estar frente a un grupo, cuando tenemos que coordinar equipos, y que en general se diferencian por 3 o 4 cuestiones clásicas. Por un lado, habemos personas que tal vez tengamos como mayor desarrollo en ser más innovadores y creativos. Habrán otras personas que tienen algún aspecto a la hora de la coordinación, que son esas personas que siempre están detrás de una planificación escrita, que son muy metódicos, que piensan en los objetivos y que esa coordinación siempre la hacen en cada uno de los espacios de una reunión en función de esos objetivos, y que siempre van por el logro de esos objetivos y esos resultados. Y por el otro lado, hay otro tipo de personalidades que en general se atan al proceso, no tanto a los resultados, sino, por más que hubiera una planificación, mucho de su tiempo tiene que ver con desmenuzar y reflexionar cada uno de los procesos. De estas tres grandes características que todos tenemos, por un lado la creatividad, por el otro lado la situación de concentrarnos más en procesos y por el otro lado pensar más en los resultados, las tres son totalmente válidas y las tres son totalmente 3 funciones o 3 características centrales a la hora de pensar en una tarea que tiene un equipo, y en este caso una tarea precisa que tiene consensuada y explícita un grupo de voluntarios. Lo importante en esto es aprender a verse con el otro, porque en particular tengo una mirada en pensar el liderazgo no como un liderazgo personal, sino con la capacidad de que una cosa es el rol de quien coordina un grupo y otra cuestión es entender la formación del liderazgo participativo. Hay una manera de pensar el liderazgo que es superador, y no es pensar que hay una persona que es líder, sino que hay una persona que facilita un proceso grupal y que tiene que tener la posible características de tener una lectura en el grupo, de encontrar estos 3 grandes aspectos. Entonces, si uno coordina ese equipo y sabe que es totalmente creativo e innovador, tendrá la capacidad de identificar o sumar a su equipo otros voluntarios u otras personas que tengan las otras características. ¿Por qué? Porque las 3 son totalmente necesarias para llegar a una tarea en tiempo y forma. Es necesaria la persona que es metódica y se detiene a pensar en el proceso y reflexionarlo y pensar que se tiene que ser flexible y modificar más allá del objetivo planteado. Y es totalmente necesario alguien que quiera innovar. A partir de esto también está el esquema totalmente negativo detrás de estas 3 características. Por un lado, quien a veces innova y es creativo, en general se vuelve incendiario, ¿no? Porque son aquellas personas que todo el tiempo crean, pero no le dan forma y continuidad a las cosas. Por lo cual los otros 2 aspectos son necesarios encontrarlos en el grupo. Y viceversa, quien tal vez se concentra en los resultados puede perder muchas cuestiones que son importantes de aprendizaje y de poder mirar y frenar y modificar una instancia cuando esto no funciona. Entonces es importante pensar en el liderazgo básicamente en un modelo de liderazgo participativo que se suele llamar, donde este liderazgo es compartido por ese grupo, y saber que uno cuando se suma a un grupo de voluntarios no solo va a ser líder quien me esté coordinando, sino también que uno tiene la responsabilidad de hacer ese aporte y ese reconocimiento con el otro. Gracias a las nuevas tecnologías, a estas tecnologías podremos disfrutar de las clases de Liliana durante gran parte de nuestro curso y también aprovechar el material escrito que como archivo se agrega a la clase y al video. El módulo 1 de nuestro curso está hablando de la función del voluntario y de los coordinadores, los líderes, los facilitadores de la tarea del voluntariado. El objetivo principal del curso es alentar que los adultos mayores
trabajen como voluntarios, se integren como voluntarios a alguna organización y además para que aquellos que están cumpliendo funciones de voluntarios encuentren en el curso algunas herramientas que les permitan mejorar su gestión y hacerla más efectiva y, por qué no, a veces más llevadera. Cuando se habla de voluntarios, de características de los distintos voluntarios, de los líderes naturales, de los líderes autoritarios, de los líderes democráticos, cuando se habla de liderazgo es para que distingan ellos en su organización qué tipo de personas hay, qué tipo de ejecutantes de las obras, de los proyectos, de los programas existen y mejorar su integración, de eso se trata, no formar parte del montón o del grupo, sino formar parte de un verdadero equipo. Y ahí eso vamos, y seguramente con las observaciones que ustedes hagan, con las experiencias que ustedes vuelquen, y también esperamos integrar en el blog que tenemos, que hemos organizado, que es un blog de Alerta Mayor, esperamos allí también incorporarle otros materiales que van surgiendo de los archivos en general, de las instituciones y por qué no de las experiencias y de los que hayan grabado alguna vez ustedes para poder ponerlos socializarlos, digamos, y ponerlos para que todo el mundo los aproveche, ¿no? Y los estamos esperando a los 135 integrantes que se han inscrito en este curso para conocernos mejor y tejer redes entre nosotros.